unos datos importantes sobre la reactivación económica en la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha seguido recuperando económicamente y por eso nos interesa comentar que de enero a junio de este año se abrieron más de 9,500 establecimientos mercantiles y del 2019 al 2023 tenemos registrados 78,000 aperturas de negocios de bajo impacto y por otra parte hay una cifra histórica de créditos que se han entregado, de más de 200,000 créditos y por otra parte se han generado más de 300,000 empleos. También, por otro lado, la Ciudad de México se mantiene como la entidad federativa líder en la captación de inversión extranjera directa. La Ciudad de México recibió durante el primer trimestre de este año 7,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que representa el 37% de la inversión extranjera directa a nivel nacional. La ciudad ha generado al primer semestre del 2023 casi 100,000 puestos de trabajo. Nos interesa mucho comentar esto porque significa recuperación económica, crecimiento económico y significa empleo en la Ciudad de México, por lo tanto significa bienestar de la población. Para detallar estas cifras que he dado en términos muy generales y las razones por las cuales hemos tenido estos buenos números, está el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani Neide. Adelante, por favor, secretario. Muchísimas gracias. Con su permiso, jefe de gobierno. Como ya lo señaló el jefe de gobierno, vamos a dar las cifras al término del primer semestre de este año 2023. Siempre se hace así y como ya se mencionó, pues hay muy buenas cifras el término de este primer semestre. Lo que les podemos mencionar en aspectos redondos, que toda la actividad económica, comercio al menudeo, comercio al mayoreo, las transacciones, el volumen de ventas han crecido en este primer semestre en comparación con el semestre del año pasado en un 15%. Estamos hablando prácticamente de todas las actividades económicas. Y vamos a las cifras. En establecimientos mercantiles en apertura a través del CIAPEM, que se registran en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, se han aperturado, es decir, registrado 9,516 negocios al 30 de junio de este año. ¿Cuáles son los principales giros? Cafeterías, fondas, tiendas de abarrotes, misceláneas, torterías, antojitos, etcétera. Y también mencionar que las principales alcaldías con el mayor número de aperturas son Cuauhtémoc, Xochimilco, increíblemente Xochimilco, e Iztapalapa. Aquí tenemos una gráfica en donde se establecen la apertura de establecimientos de bajo impacto por la alcaldía. Ahora vamos a mencionar, y vale la pena, las aperturas de bajo impacto históricas en esta administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que continúa este mismo proyecto con el maestro Martí Batres. Hasta este momento, los negocios de alto impacto aperturados en la ciudad son 78,090 nuevos negocios. 78,090 nuevos negocios. Si nosotros tomamos en cuenta que de acuerdo al INEGI, la Ciudad de México tiene 485,000 negocios, de acuerdo a al último censo elaborado por el INEGI, estamos hablando que en esta administración se han generado el 15% de los negocios que tiene la estructura económica de la ciudad.
Y al decir de los propios inversionistas, cuando se registran sus negocios, ¿sí?, los empleos generados, es decir, son los propios microempresarios, empresarios, emprendedores, los que al momento de registrar en el CIAPEM su negocio, ¿sí?, señalan el número de empleos que se van a generar en su apertura. Hasta este momento, en este primer semestre, son 96,092 empleos nuevos que se han generado con la apertura de estas empresas en la Ciudad de México. En Miguel Hidalgo está el 32% de estos empleos, Cuauhtémoc el 12% y Benito Juárez el 10%. Ahora, históricamente, ¿cuál ha sido el comportamiento en la creación de empleos por las aperturas de negocios de bajo impacto? Tenemos una cifra importante. De 2019 a junio de 2023, señalo nuevamente que de acuerdo a lo que los propios empresarios registran al momento de su apertura en el CIAPEM, han sido, o son más bien, 804,663 empleos nuevos generados. La Ciudad de México, entre los negocios registrados ante el IMSS, entre los empleos, registrados ante el IMSS y los empleos en toda la economía, pues de negocios pequeños, etcétera, pues rebasa la cantidad de 6 millones de empleos. Por lo tanto, en esta administración son 804,663 empleos nuevos generados con la apertura de estos negocios. Y un dato interesante que queremos señalar, ¿sí?, que también tenemos las cifras relacionadas con los negocios de impacto vecinal. Hasta este momento podemos señalar que son 686 negocios nuevos de impacto vecinal o de impacto zonal, es decir, que básicamente son restaurantes con ventas de bebidas alcohólicas. Y vale la pena mencionar que en 2019 fueron 183, en 2020 90, en 2021 91, hay una reducción ahí en plena pandemia, en 2022 96, pero en 2023, y tan solo tomando en cuenta el primer semestre, se han aperturado 226 negocios, es decir, vamos a llegar a los 500 negocios, y esto lo tengo que mencionar porque se debe a la simplificación administrativa que ya fue publicada en su momento por la jefa de gobierno, entonces la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y que esta simplificación administrativa, ¿sí?, sirve para que ahora quienes desean abrir sobre todo un restaurante no tengan que acudir a las alcaldías, sino todo lo hacen a través del internet, y de esta manera tienen una facilidad para abrir estos negocios y que solamente van a poder ser verificados en caso de queja vecinal. Así es que es muy importante resaltar esta cifra, son 226 en este primer semestre de este año, lo que implica un aliento a la inversión en la Ciudad de México con esta simplificación administrativa de apertura de establecimientos de alto impacto en la Ciudad de México. Ahora, ¿cuáles son los empleos generados en esta administración, en este tipo de negocios? 16,510 en lo que va de esta administración. Ahora vamos a pasar a los créditos de Fondeso, como ya lo señaló el jefe de gobierno. Superamos ya los 200,000 créditos. Esto es algo inédito si nosotros consideramos que la pasada administración en sus 6 años de gestión solamente otorgó 64,000 créditos. Nosotros vamos a rebasar los 220,000, 230,000 créditos en lo que resta de esta administración, lo que es una cifra histórica, con un monto de más de 2,000 millones de pesos. El monto hasta este momento es de 2,054 millones de pesos que básicamente van dirigidos a la base de la estructura económica de la ciudad, que son las micro y las pequeñas empresas, sobre todo en las alcaldías
más alejadas del centro de la ciudad. Y un dato interesante que siempre comunicamos a los medios de comunicación, a la opinión pública, es que el 65% de estos créditos, de acuerdo al resultado del análisis que hicimos, van dirigidos a mujeres que son pagadoras, que son cumplidoras y que siempre muestran mucha responsabilidad en el uso de los recursos que adquieren bajo el esquema de un préstamo por el Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad. Voy a dar las cifras. Las mujeres son 133.602 créditos con 1.300 millones de pesos. Los hombres son 72.469 créditos con 752 millones de pesos. Así es que aquí en el Gobierno de la Ciudad de México apoyamos rotunda y contundentemente a las mujeres. Pero también para poder adquirir esos créditos requieren de capacitación. No se puede adquirir un crédito sin su respectiva capacitación. Durante la pandemia fueron de carácter virtual, pero todos deben tomar esa capacitación. Hasta este momento llevamos 564.990 personas, o sea, que incluso unas han tomado 1, 2, 3 cursos de capacitación. Por parte de Fondeso son 389,000 y por parte de SEDECO 175,000. Incluso en el canal de YouTube de SEDECO, donde nosotros damos prácticas empresariales, ahí llevamos hay más de 10,000 suscriptores, pero las visitas que tiene nuestro canal en YouTube son más de 300,000 visitas, o sea, de personas que han tomado cursos de capacitación a través de esta plataforma. También hay que señalar que al término de este primer semestre, ¿sí?, hemos en colaboración con Mercado Libre, ahí tenemos registradas cerca de 2,000 microempresas que venden a través de esta plataforma. Hay que recordar que una de las instrucciones que yo recibí en su momento fue el de cerrar las brechas de desigualdad con el nuevo hábito de consumo entre los capitalinos, de reducir las brechas de desigualdad digital entre las empresas. 2,000 microempresas están registradas en Mercado Libre, que hasta este momento han vendido 291 millones de pesos. Esto es un dato importante y el número de transacciones también es muy alto. De estas 2,000 empresas, todas ya han vendido, aunque el promedio de venta mensual es de 600 empresas por mes. Entonces es fundamental también mencionar este aspecto en el impulso a las MIPYMES en la Ciudad de México. Y bueno, nada más a manera de resumen rápidamente, todas las festividades y eventos que se han hecho que tienen que ver con actividad económica, como los Reyes Magos, el Día del Amor y la Amistad, la Cuaresma, Semana Santa, en fin, todas estas actividades turísticas, deportivas, recreativas han generado más de 26,469 millones de pesos de derrama económica de todas las actividades. Este es el acumulado al primer semestre. Los negocios beneficiados son 388,000 y las personas beneficiadas, sí, que trabajan en estos sectores de forma directa o indirecta, llegan a los 2 millones de personas. Y bueno, como ya lo señaló el jefe de gobierno, la Ciudad de México fue calificada por el INCO como la única entidad de nuestro país de alta competitividad que se puede comparar con otras metrópolis de Latinoamérica, básicamente, lo que es Río, Sao Paulo, Nueva York o Los Ángeles, ¿sí?, por la calidad de sus servicios financieros, telecomunicaciones, acceso a Internet, etcétera, etcétera. Y finalmente señalar que efectivamente en materia de inversión extranjera directa al primer trimestre de 2023, ¿sí?, esto es el primer trimestre, no el primer semestre, hay que aclarar esta diferencia, es el primer trimestre de 2023, como ya lo señaló el jefe de gobierno. Son 7,000 millones de dólares los que han ingresado a la Ciudad de México, sobre todo a la industria manufacturera, a la industria de logística,
también a la industria automotriz, pero es del transporte pesado básicamente, es decir, camiones de carga, y también a la industria de los servicios financieros y de los servicios de seguros. Por mi parte es todo, jefe de gobierno. Bueno, nada más señalar, ¿sí?, que de acuerdo al ENOE, en materia de empleo, pues la Ciudad de México ha roto su propio récord en materia de desempleo. Hoy el índice de desempleo es un índice a la baja histórico. Jamás la Ciudad de México había tenido un índice de desempleo tan bajo, de 3.8%. Es decir, la Ciudad de México siempre promediaba entre el 5 y el 6% en materia de desempleo, hoy está abajo del 4%, y es un dato importante que hay que considerar, y estas son cifras, por supuesto, del INEGI, que ha señalado en diferentes momentos. Muchísimas gracias. Adelante. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Jordana González de Ruido en la Red. Hola, buenas tardes, jefe de gobierno y secretarios. Preguntar sobre la recuperación económica de papelerías, pues ya después de la pandemia, ¿cómo va la recuperación en estos comercios y cuánto se espera que sea la derrama económica pues ya que se viene el ciclo escolar? Adelante. Sí. Bueno, te hacemos llegar un estudio de acuerdo a los registros que tenemos en el CIAPEN de papelerías en la Ciudad de México. Es un rubro muy importante. Y ahora con la apertura de las escuelas ya en forma presencial, pues efectivamente se han reactivado el rubro de las papelerías. Son fundamentales en el desarrollo educativo de los alumnos, primaria, secundaria, hasta preparatoria, en fin, para todos los niveles. Y bueno, en este momento no tengo la información, pero sí puedo señalar que en el marco de las aperturas está incluido el rubro de papelerías. Sí se ha incrementado la apertura. Fue un negocio que se afectó por el cierre de las escuelas, pero ahorita está en plena reactivación y con mucho gusto te hacemos llegar la información. Muchas gracias. Y bueno, en otro tema para el jefe de gobierno, el día de ayer se llevó a cabo una rodada de motociclistas por toda la ciudad, saber su postura y si hubo algún reporte de saldo blanco, detenidos. Bueno, hubo un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo a través de filtros, para verificar que no hubiera ningún hecho que estuviera fuera de la ley, y no tuvimos consecuencias mayores. Es una forma de movilidad, es otra forma de movilidad. Sin embargo, sí nos interesa mucho que esta forma de movilidad que ha crecido en los últimos años se desarrolle de manera ordenada. Yo quiero subrayar sobre todo la necesidad de que quien conduce una motocicleta lleve su casco. Por un lado, también que no haya menores que se estén transportando en las motocicletas, que no se les exponga. Esto es vital. También es muy importante que quien conduce una motocicleta respete las calles peatonales. Hay calles peatonales donde a veces se meten. Hemos tenido alguna queja, por ejemplo, de vecinos de las calles de Regina o San Jerónimo, por poner unos ejemplos. Y también es muy importante el registro de las motocicletas, su emplacamiento y su registro. Por eso digo, pues es una forma de movilidad. Nosotros respetamos todas las diversas formas de movilidad, la diversidad de formas de movilidad que hay en una gran ciudad como la nuestra, pero sí tiene que hacerse este uso de motocicletas de forma ordenada y en armonía con el resto de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también el fin de semana se llevó a cabo la primera marcha no binaria, y pues preguntarle qué medidas se está tomando para visibilizar y garantizar los derechos de estas poblaciones en la ciudad. ¿Qué opina de que se haya llevado la primera marcha no binaria en la ciudad? Hay libertad en la Ciudad de México y quienes realizaron esta marcha
tuvieron plenas garantías para desarrollar la marcha. Siempre insistiremos que es muy importante la convergencia del ejercicio de diversos derechos. Es importante el ejercicio del derecho de manifestación y también el respeto a todos los demás derechos que se dan en la Ciudad de México. Y por otro lado, pues están en libertad las personas que sientan esta identidad en expresarse de dicha manera. Y entre sus demandas principales destacaba el ser reconocidos con su identidad en los documentos oficiales a nivel federal. ¿Haría algún llamado al resto de las entidades para que? Pues es un debate que rebasa los marcos de la Ciudad de México. Nosotros somos gente muy abierta, escuchamos, pero pues son procesos también que se van dando. Muchas gracias. Estamos con la pregunta de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Con el índice de desempleo más bajo, con la apertura de más de 78,000 empleos, con la inversión extranjera directa que está entrando, con el número histórico de créditos entregados, ¿cómo podríamos calificar el momento económico que está viviendo la Ciudad de México? A reserva de lo que agregue el secretario, es muy buen momento económico el que vive la Ciudad de México y está en consonancia también con el que vive el país. No podemos disociar lo que sucede en la Ciudad de México respecto de lo que sucede en el país. Tenemos diversos elementos de una estabilidad económica envidiable. Está el tema del peso. El peso tiene una fortaleza que no había tenido en su historia. Bueno, aquí todos los que están en este salón en este momento, desde su infancia, fueron testigos de devaluaciones durante todos los sexenios. Hasta ahora, ese es el primer sexenio sin devaluación, primer sexenio con apreciación del peso frente al dólar. Es un caso realmente extraordinario. Eso nos fortalece en la relación con Estados Unidos. Tenemos en la relación con Estados Unidos un fortalecimiento de las exportaciones, México colocándose como el primer socio comercial de Estados Unidos, el primer exportador de Estados Unidos, rebasando a China, a Canadá. Es una cosa también, pues, si no insólita, pues es una cosa realmente de llamar la atención. Luego tenemos una llegada de remesas histórica. Esto se debe en buena medida a la dinámica económica de los Estados Unidos, pero también al aliento que se ha dado para el buen trato, la buena relación con los mexicanos que viven en Estados Unidos de parte de nuestro gobierno. Y hay otros elementos importantes que influyen en la Ciudad de México también. El aumento al salario mínimo, que fortalece el consumo y fortalece las ventas minoristas y mayoristas, y los programas sociales que fortalecen el ingreso. Entonces, todos esos elementos a su vez han generado un atractivo importante para la inversión extranjera. Entonces estamos teniendo un crecimiento constante de la inversión extranjera en el país y también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos otros elementos adicionales que nos ayudan a esta recuperación. Uno es la inversión en obra pública. Tenemos un crecimiento muy importante de inversión en obra pública. De hecho, tenemos una inversión en obra pública que es en un 80% superior a la de la administración pasada. Y eso se expresa en las líneas de cablebús, de metrobús, de ciclovías, de las obras como las plantas de desechos sólidos, la remodelación de parques, en fin, hay una infinidad de obras que se realizan. Ese es un punto importante que nos ayuda al dinamismo de la economía. Otro punto importante son las reformas, tanto legales como administrativas, para la simplificación de trámites, lo cual nos ha permitido la apertura de giros de bajo impacto de manera mucho más masiva, y también medidas específicas como las que se tomaron de los restaurantes a cielo abierto en la parte final de la pandemia y que se ha mantenido,
Eso ha también ayudado a dinamizar la economía, entre otras medidas. Entonces tenemos el marco económico general de estabilidad, los programas sociales, el salario mínimo, la inversión en obra pública, las reformas legislativas a la ley de establecimientos mercantiles, las medidas administrativas de simplificación administrativa propia y los programas que se han impulsado que nos han ayudado a que la economía se revitalice. Si quieres agregar o… No, ¿cómo? Agrega. Sí. Bueno, nada más por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, decir que nosotros lo que estamos construyendo es un ambiente de negocios favorable para la inversión. Es lo que les corresponde a las Secretarías de Desarrollo Económico, escuchar a los inversionistas, asesorarlos. Todos los días nosotros recibimos peticiones de asesoría, de consejo, de dónde invertir, y nosotros estamos construyendo con el sector empresarial de la Ciudad de México un ambiente de negocios que invita a la inversión. Eso es lo que yo daría como complemento y que es parte de la responsabilidad que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias. En otro tema, jefe de gobierno, saber su opinión sobre esto que está ocurriendo desde el Instituto Nacional Electoral, el mismo Tribunal Federal, sobre las medidas cautelares hacia los eventos que están llevando a cabo las denominadas corcholatas. ¿Qué opinión le representan que simplemente ya no quieren que se lleven a cabo estos eventos, en pocas palabras? Bueno, leyendo con atención las medidas cautelares determinadas por el INE, podemos observar que no son restrictivas en el sentido en que se ha dado la lectura desde algunos espacios. Porque, por ejemplo, cuando habla de los eventos que se puedan realizar, dice preferentemente en espacios cerrados, pero no prohíbe los eventos en espacios abiertos. También, cuando habla del universo al que se dirigen los eventos, dice a la militancia y a los simpatizantes. Entonces eso abre un abanico más amplio al que pueden ser dirigidos dichos eventos. Creo que no son medidas tan restrictivas y las actividades que se realizan pues se pueden seguir realizando. Podemos observar que ya algunos eventos que se realizan, de acuerdo a lo que vemos en los propios medios de comunicación, en la prensa escrita, pues se están haciendo en espacios cerrados, hay otros en espacios abiertos. Básicamente, pues cada quien convoca a simpatizantes, a sus simpatizantes, entonces, pues las actividades que se están haciendo están en el marco de estos lineamientos. Y por último, sobre el lamentable caso de ayer de una persona que falleció en el maratón, preguntarle, ¿era de estos corredores espontáneos que estaban participando sin número? ¿Se le va a apoyar a la familia? ¿Qué pasó? Sí, también. Digo, independientemente de la característica que tenga su participación, es absolutamente lamentable el fallecimiento, es una cosa muy triste porque además pues se busca pues estimular la participación de la gente a través de estos eventos y lamentamos mucho el fallecimiento y sí se va a apoyar a la familia del corredor. Gracias, buena tarde a todas y todos. La siguiente pregunta es de Jorge Almazán, de Más por Más. Buenas tardes, jefe de gobierno, secretarios. Solo una pregunta, de hecho. ¿Ya tendrán o ya está presto para la persona que va a encabezar el INJUVE, INDEPORTE y Comunicación Social? Porque ya tiene un buen rato, obviamente con la salida de la doctora Sheinbaum se quedó ahí, supongo que ahí está la persona encargada, pero bueno, no hay hasta ahora no se ha dicho quién será en Comunicación Social, y con Javier Hidalgo, que se quedó en los Pilares, ¿con quién queda en las otras dos dependencias? Bueno, en Comunicación Social está a cargo Jorge Aguilera. Él está al frente de Comunicación Social. Y en el caso del INJUVE y de INDEPORTE estamos analizando, tengo varias propuestas y
Sobre esas voy a tomar una decisión. ¿Serán de los mismos equipos que tenían cada uno en las dependencias? Pues lo importante es que sean perfiles que nos ayuden a que se desarrolle las tareas que tienen a su cargo estas instituciones. ¿Qué necesitarían? Me refiero, por eso la pregunta si eran de los mismos equipos, porque ya venían con la experiencia, por ejemplo, incluso en el caso de Injuve, para el asunto de vacunación, ya había como que iban encarrilados, ya tenían un esquema. Entonces, a eso me refería sobre todo, si sería de los mismos equipos o definitivamente serían otras personas. Pues tengo varias propuestas y sobre esas voy a tomar una decisión. Más o menos, ¿para cuándo sería? Esta semana. Esta semana. Sí, ya no podemos dejar pasar más tiempo. Esta semana tomamos una decisión sobre esas dos instituciones que son muy importantes en materia de derechos, especialmente de los jóvenes, las dos, aunque también en el caso del Indeporte, pues tiene que ver con poblaciones más amplias. Ok, y entonces, nada más para confirmar, Jorge es quien está en comunicación social de su administración. Sí. Perfecto, gracias. No está a debate. Gracias. Tenemos la última pregunta de Rocío González de La Jornada. Hola, buenas tardes, jefe de gobierno, buenas tardes, secretarios. Primero, preguntarle sobre el tema al secretario de la SIDECO. ¿En qué alcaldía se han abierto estos 226 negocios de impacto zonal? Y qué tal van las quejas ahí, qué tal si no ha habido denuncias por ruido o por extensión de horario. Bueno, todos los negocios que tienen ahora la facilidad de abrir a través del Internet, que es una simplificación administrativa importante que facilita la inversión y el empleo, pues tienen la obligación de cumplir con lo señalado en la Ley de Establecimientos Mercantiles. Los restaurantes no se pueden convertir en restaurantros, tienen que respetar su giro y mantener pues toda su reglamentación vigente. Las alcaldías, te voy a señalar, en este 2023, en donde más empleos, bueno, estos son los empleos, ahorita te digo, de impacto vecinal. En Álvaro Obregón son 61. ¿Acá? Pues aquí tal y como se refleja en esta lámina, la alcaldía con mayor número de negocios es Cuauhtémoc con 310, en Álvaro Obregón con 61 y los demás mantienen el promedio. Bueno, está Miguel Hidalgo con 51, ¿no? Entonces, son 686 al primer trimestre en este 2023. Y aquí lo importante que hay que resaltar es algo, ¿no? En un primer trimestre de este año, en un solo semestre, por la simplificación administrativa y el impulso a los negocios en la ciudad, son 226 negocios. El año pasado, en todo 2022 fueron 96, 91, 90. Y en 2019, antes de la pandemia, 183. Quiere decir que aquí vamos a llegar a los 500 a final de año, con esta simplificación administrativa que impulsa la economía de la ciudad, que genera empleos, y esto es un claro indicador de que la economía de la Ciudad de México va en viento, ya no recuperándose, sino ya va en pleno crecimiento. Y pues también nosotros estamos atentos a que todos estos establecimientos cumplan con la normatividad. Tenemos pleno contacto con ellos, les damos asesoría, les damos certidumbre jurídica, certidumbre económica, tenemos un diálogo permanente, ¿sí? Y de esta manera pues contribuimos al crecimiento económico de la ciudad, que es parte del trabajo de la propia Secretaría y de sus funcionarios. ¿Y de antros como tales cuántos se han aperturado?
Bueno, hay que recordar que en la ley de establecimientos mercantiles no existe la licencia de antro, sino es restaurante, bar con música. Todos reciben esa misma licencia en su momento cuando existía la modalidad de licencia. Ahora ya no, ahora es un aviso por internet con esta simplificación administrativa y obtienen el giro que les permite su uso de suelo, que es el que ingresan también a la hora de hacer este aviso. Entonces, por supuesto que están sujetos a la verificación por parte de las alcaldías, pero esto se hizo precisamente para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en las alcaldías, que se tardaban muchísimo tiempo en entregar la licencia de funcionamiento y esto pues impactaba negativamente en la reactivación económica de la ciudad. A nosotros lo que nos interesa, y confiamos en los empresarios, confiamos en que respetan la reglamentación y las leyes, y confiamos, por supuesto, en su buena fe a la hora de hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad, donde están ellos manifestando el tipo de negocio que van a abrir y el número de empleos que van a generar. Gracias. Y en otro tema, jefe de gobierno, preguntarle sobre los bloqueos que desde la mañana realizaron o siguen realizando, algunos todavía hasta un rato estaban bloqueados, el personal de salud. ¿Qué reporte tiene? ¿Cuántos puntos fueron afectados? Y ¿cuál es la demanda? O sea, ¿en qué no están de acuerdo? Si ya hubo estas asambleas informativas donde conocieron pues el alcance de la transferencia al IMSS Bienestar. Bueno, a reserva de que en un momento el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, pueda agregar más elementos a detalle, tenemos la información de una docena de bloqueos que se ha realizado. Se fueron haciendo en diversos momentos. Si ha habido más, ahorita el secretario de Gobierno nos dirá. En estos bloqueos ha habido personal de la Secretaría de Gobierno que se ha acercado para dialogar con quienes están en los bloqueos. Se ha mantenido además un diálogo general. Ya fueron levantados varios de los bloqueos que se fueron haciendo desde la mañana y se va a seguir hablando con los demás, con quienes todavía se mantengan en bloqueo, se va a seguir platicando. Por otro lado, nosotros mantenemos la comunicación con el gobierno federal sobre este proceso. Los trabajadores de la salud van a mejorar sus condiciones. Es muy importante subrayar que al hacerse el paso al IMSS Bienestar, los trabajadores van a ganar estabilidad en el empleo y van a mejorar sus ingresos. Esto se va a dar precisamente a partir del momento en el que se incorporen al IMSS Bienestar. Entonces, lo importante es no tanto lo que puedan acordar con las autoridades locales, sino sobre todo lo importante es la incorporación al proceso del IMSS Bienestar que podría estarse dando a partir de septiembre. Pero todo eso se ha ido comentando en las mesas con ellos y en la relación con el gobierno nosotros vamos teniendo más información sobre este proceso. No es necesario que haya estas protestas porque ese proceso se va a dar. Es decir, más allá de la inquietud y exigencias legítimas que puedan tener los trabajadores de la salud en la ciudad, es un proceso que se va a dar y que les va a permitir a los trabajadores de la salud de la capital, así como de otras regiones del país, mejorar sus condiciones de trabajo, que es interés del gobierno de la República. Si quieres agregar, Ricardo. Bien, muchas gracias. Se ha comentado en otros momentos que sostenemos reuniones prácticamente todos los días con núcleos de trabajadores de los diversos centros de salud de la ciudad. Se han hecho asambleas en cada uno de los centros, se han tenido algunas reuniones centrales con algunos representantes de ellos, de tal manera que
este ejercicio es un ejercicio que fundamentalmente trata de que los trabajadores tengan toda la información disponible de primera mano, porque en parte de la inquietud está pues que hay incertidumbre de su situación personal, de en qué condiciones van a pasar. Normalmente en las reuniones se termina platicando con cada uno y cada una de ellas sobre su situación, si van a tener más vacaciones, si se va a respetar determinadas condiciones que tienen ahora. Ya lo comentó el jefe de gobierno, en general hemos comentado que esta transición al IMSS Bienestar va a implicar que va a haber estabilidad laboral de todos y todas las personas que están ahorita en los centros de salud, y va a haber una homologación salarial, es decir, que se va a establecer un tabulador que va a permitir mejorar las condiciones y que va a permitir algo muy importante y que se ha reclamado mucho, es decir, ver la situación particular de cada uno de las personas que están ahí. O sea, muchos nos decían, bueno, a ver, yo tengo 20 años de trabajo, tengo 3 especialidades, ya hice una maestría, ¿y por qué sigo ganando igual que un médico general? Bueno, efectivamente, eso se va a ver, se va a ir uno por uno de los trabajadores y de las trabajadoras para ver su antigüedad, su experiencia, su capacitación y además algo también muy importante, cuáles son las condiciones laborales que más le benefician, es decir, estar en el mismo centro de trabajo o no. Hay gente que dice, me queda muy retirado, este es el único espacio que había y lo tomé, pero yo quisiera estar en un centro de trabajo que está mucho más cercano. Se ha dicho, bueno, se va a hacer toda una selección y quienes más antigüedad tengan van a tener pues mucho más derecho a poder estabilizarse en el lugar. Es decir, hay un trabajo con todas las agrupaciones, con todos los trabajadores de información. ¿Qué sucede? Que es una diversidad enorme. Con quienes estamos platicando ahorita, pues son algunos y algunas representantes de centros de trabajo, pero no representan al conjunto de trabajadoras y trabajadores. Entonces, estamos trabajando con todos y cada uno de ellos. Muchos de ellos no tienen una representación formal, porque no estamos hablando de que se platica con un sindicato o con varios sindicatos, no tienen muchos de ellos sindicato. En lo futuro además van a tener la libertad de decidir a qué sindicato pertenecen o si no quieren pertenecer a algún sindicato. Es decir, también en ese sentido de la libertad de organización van a mejorar, no va a haber ninguna imposición de que tienen que afiliarse a nadie. Pero esto evidentemente crea pues cierta incertidumbre porque no hay alguien que pueda hablar a nombre de todos. ¿Qué sucede el día de hoy? Bueno, esta movilización es resultado de una serie como digo, de actividades de relación con algunas agrupaciones. Hay un sector de trabajadoras y trabajadores que todavía tienen dudas o que tienen algunas diferencias en relación con una serie de temas. Decidieron hacer bloqueos, pero quiero decir que el grueso de los trabajadores, ustedes lo pudieron ver con el número de gente que estuvieron en cada uno de los bloqueos, pues no es representativa de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo. Es decir, que muchas de esas personas están convencidas o están esperando que las asambleas se hagan en su centro de trabajo para informarse. Esa fue una de las diferencias que tuvimos en estos bloqueos. O sea, la propuesta del gobierno fue, vamos a ir a cada centro de trabajo, programemos en este momento los días en que vamos a ir y se va a hacer la información, se va a aclarar y se va a establecer un mecanismo directo para que todos los trabajadores se informen. Entonces, les propusimos agendar reuniones en cada centro de trabajo con todas las autoridades. Un sector consideró que no, que prefieren venir y de manera central poder hablar con nosotros. Finalmente se aceptó. No creemos que esa sea la mejor vía porque, como yo señalo, no representan a todas y todos los trabajadores y creemos que es mejor ir al centro, pero vamos a hacer ambas cosas. Se va a ir a los centros de trabajo y se está ofreciendo una reunión central donde estaría la Secretaría de Salud, su titular,
y un servidor, además de representantes de las autoridades de salud federales. Se hizo la propuesta, ya algunas de los representantes en algunos hospitales ya lo aceptaron, 2 de ellos ya lo aceptaron, de los 8 que quedaban ya hay 2 que aceptaron y los demás están valorándolo. Nos pidieron que se les diera por escrito la formalización de la reunión, estamos en eso y yo estoy seguro que en poco tiempo pues se van a quitar cada uno de los bloqueos que están ahí. ¿Cuántos permanecen todavía? En este momento, hasta el último momento, eran 6. 6 bloqueos todavía están. ¿Y esto de alguna manera ha afectado la atención en los servicios de salud? No, como yo señalaba, son algunos trabajadores y trabajadoras que tienen dudas todavía, pero los servicios continuaron totalmente, completamente, no se interrumpieron. Gracias. Finalizamos la sesión de preguntas y respuestas y para concluir escuchemos las palabras del maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Quiero subrayar que la Ciudad de México vive un buen momento económico, lo que ha permitido la proliferación de establecimientos mercantiles de bajo impacto. Hemos tenido la apertura de nuevos negocios en la Ciudad de México, un crecimiento del empleo, un crecimiento de la inversión extranjera directa. Esto se debe a que tenemos una política muy fuerte de inversión pública, en obra pública. Se han facilitado la apertura de los negocios, ha habido fomento a la empresa, ha habido simplificación de trámites administrativos. De igual manera tenemos un mercado más fortalecido porque ha aumentado el salario mínimo y también por el apoyo que recibe la población a través de las políticas sociales locales y federales. Vamos a seguir estimulando el desarrollo de la economía. La Ciudad de México es un buen lugar para invertir y desarrollar negocios. Muchas gracias a todas y todos. Solo quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México ha estado atendiendo el tema de la explosión que ocurrió en Álvaro Obregón. Ahí está la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se va a ayudar a las familias de las personas afectadas, tanto de las personas lesionadas como de la persona que falleció. Está ahí presente también la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía y las instituciones para atender a las familias. Muchas gracias. Concluimos conferencia de prensa. Señalar que ya otros 2 hospitales ya bloquearon y quedan 4. Están a punto de ya. Y que sobre todo es importante, no se paralizó el trabajo de ningún hospital. Todos están laborando y al mismo tiempo seguimos atendiendo la demanda de los trabajadores con información, con diálogo y con una relación directa. Muchas gracias. Bonita tarde.